Bienvenidos, somos el grupo 6 de la materia de lengua y literatura. El tema específico es estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Quienes integran este grupo son Mary Torres y Kerly Borges. Hablemos sobre el laboraging. En el enfoque teórico. El enfoque teórico es el marco conceptual y metodológico que se utiliza para abordar un problema de investigación o estudio. Es la base teórica que guía la comprensión y el análisis de un tema específico, proporcionando las herramientas y los conceptos necesarios para interpretar los datos y llegar a conclusiones. Tenemos diferentes tipos de enfoque teórico. Primero, enfoque positivista. Se basa en la observación objetiva y la medición cuantitativa de fenómenos buscando leyes generales y causales. Tenemos el enfoque interpretativo, que se centra en la comprensión subjetiva de las experiencias humanas y la interpretación de significados sociales y culturales. Tenemos el enfoque crítico, que analiza las estructuras de poder y las desigualdades sociales, buscando transformar las condiciones sociales injustas. Por último, tenemos el enfoque constructivista. Se enfoca en cómo se construye el conocimiento a través de la interacción entre individuos y su entorno social y cultural. Como bien sabemos, la Boragin es una obra literaria. Las obras literarias son textos escritos que caracterizan por su creatividad, la expresión artística y su uso del lenguaje. Pueden incluir novelas, poemas, obras de teatro, cuentos, ensayos, entre otros. Su principal objetivo es transmitir ideas, emociones y reflexiones sobre la condición humana y la sociedad a través de la imaginación y la creatividad del autor. Tenemos los antagonistas. Los antagonistas principales son dos: la selva mismo y la sociedad explotadora y corrupta que domina la región amazónica. La selva, en esta novela, la selva amazónica es retratada como un lugar hostil y peligroso, que representa un desafío constante para los personajes principales. La naturaleza impone el salvaje de la selva, crea obstáculos físicos y psicológicos para los protagonistas, quienes luchan por sobrevivir en un entorno insóspito y lleno de peligros. La sociedad explotadora, quiere decir que domina la región amazónica, es retratada como corrupta, despiadada y explotadora. Los personajes se enfrentan a una opresión y la injusticia por parte de los poderosos terratenientes, empresarios y funcionarios gubernamentales que explotan los recursos naturales de la región y oprimen a los trabajadores y a los pueblos indígenas. Tenemos el mensaje. La Borellín es una obra literaria que transmite múltiples mensajes y reflexiones sobre la naturaleza humana, la sociedad y el medio ambiente. Algunos de los mensajes principales de la novela incluyen denuncia de la explotación y la injusticia; 2, exploración de la naturaleza humana; 3, conciencia ambiental; y 4, búsqueda de redención y sentido. Ahora bien, hablemos sobre las macrohabilidades. ¿Qué son las macrohabilidades? Las macrohabilidades se refieren a las habilidades lingüísticas fundamentales que son esenciales para la comunicación efectiva en un idioma. Existen cuatro tipos de macrohabilidades, que son hablar, escuchar, leer y
escribir. Dentro de las cuatro macrohabilidades, el hablar es la capacidad humana de comunicarse verbalmente. Leer es el proceso de interpretar y comprender el significado de un texto escrito. Escuchar es el proceso activo de recibir, interpretar y comprender los mensajes auditivos que son emitidos por otra persona o por fuentes sonoras. Y por último tenemos escribir, es el proceso de plasmar ideas, pensamientos, información o emociones. ¿Qué relación hay entre las cuatro macrohabilidades? Las cuatro macrohabilidades lingüísticas están intrínsecamente relacionadas y se complementan entre sí en el proceso de comunicación. Tenemos la comprensión auditiva y comprensión lectora y la comprensión oral y comprensión escrita. Dentro de la comprensión auditiva y comprensión lectora, tienen en común la capacidad de entender el significado de un mensaje, ya sea escuchado o leído respectivamente. Mientras que en la comprensión oral y comprensión escrita se centran en la producción activa del mensaje. Dentro del texto seleccionado, que es la Boragin, tenemos que la tipología es la obra literaria, el autor, José Eustacio Rivera, el año o grado a quien nos hemos dirigido esta obra es a primero de bachillerato con una edad de 14 a 15 años. A continuación presentamos lo que es la introducción. En lo que respecta a la introducción, pues tenemos que la apreciación de esta obra literaria nos transporta a la ciudad de Mocoa. Esta pues es una ciudad, la capital de Putumayo, en una atmósfera misteriosa y evocadora. A través de una descripción detallada del entorno, el autor nos sumerge en la tranquilidad de la madrugada, donde la luna plateada ilumina los montes y el rumor del río se convierte en un susurro que acaricia los sentidos. En medio de este escenario sereno se nos presenta a un hombre joven, cuya presencia destaca entre la quietud de la ciudad dormida, envuelto en una manta raída. Su figura se perfila con determinación mientras cruza la plaza principal. Aunque su paso es firme, su mirada perdida revela una profunda melancolía, como si llevara consigo el peso de un pasado lleno de historias no controladas. En la iglesia antigua, testigo silencioso de la vida en la ciudad, se convierte en un símbolo de soledad y abandono ante los ojos del protagonista. Sin embargo, lejos de detenerse en la contemplación, el hombre continúa su camino hacia las afueras de la ciudad, donde la selva se despliega como un laberinto, oscuro y misterioso que espera ser explorado. Con determinación y esperanza en el corazón, el hombre se adentra en la selva, consciente de que su destino lo aguarda al otro lado. Aunque el camino sea largo y difícil, lleva consigo la certeza de que encontrará la redención que tanto anhela. Esta introducción pues nos sumerge en un universo de contrastes de emociones, donde podemos observar pues la naturaleza salvaje y la búsqueda interior que se entrelazan en una narrativa que promete aventura y transformación. Dentro de lo que son los objetivos generales y pues objetivos específicos. El objetivo general es promover el análisis crítico y la producción de textos literarios en el contexto de la literatura ecuatoriana, desarrollando habilidades de comprensión, interpretación y expresión escrita. Tenemos tres objetivos específicos. Primero, pues identificar cómo el protagonista interactúa con el paisaje natural y cómo influencia en su desarrollo emocional y espiritual. El 2, analizar cómo la soledad del protagonista en la ciudad, su posterior inmersión en la selva impactan en su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. Reflexionar sobre las decisiones del protagonista y cómo éstas afectan su viaje y su destino. Contamos pues con lo que es la planificación microcurricular eh, para los estudiantes de primero de bachillerato, de la semana 1, del 2 de octubre hasta, bueno, esto sería 6 de octubre. Lo que es el objetivo tenemos facilitar la apreciación y comprensión de la obra literaria ecuatoriana La Guaraíta, fomentando pues la reflexión sobre los valores éticos y morales
así como el desarrollo de habilidades lingüísticas y literarias en los estudiantes. Dentro de lo que es la planificación contamos con las destrezas, los indicadores de evaluación, estrategias metodológicas, los recursos y los instrumentos a aplicar. En las destrezas tenemos que escuchar los diversos géneros literarios, privilegiando temas ecuatorianos populares de autores. Esto nos permite pues, desarrollar preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. Los indicadores de evaluación: escucha los diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere autonomía en lo que es la lectura. Tenemos aquí las etapas, pues la prelectura, los recursos y los instrumentos a aplicar. Vamos a aplicar pues un trabajo práctico, donde se va a reflexionar sobre lo que aprendieron en este bloque. Tenemos las etapas de preparatoria, tenemos la oralidad, que escucha, lectura y la escritura. Lo mismo la etapa de análisis o la textualización y etapa posterior. Dentro que es la oralidad, es organizar mental de ideas primarias y secundarias. Un organizador gráfico donde vamos pues a ubicar las ideas primarias y secundarias. En el análisis y la textualización pues vamos a identificar los diversos elementos para el discurso oral y la entonación y el ritmo. Y la etapa posterior, pues esto es integrar los conocimientos adquiridos a través de la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura. Lo que es la escucha, tenemos que crear un ambiente propicio para la escucha activa. La lectura, pues, exploración visual de texto para identificar su estructura y elementos. Y lo que es la escritura, pues, establecimiento de un plan o esquema que guía el proceso de la escritura. Tenemos aquí las etapas de la lectura, la prelectura, la lectura, la postlectura y la producción textual. En la prelectura, pues, esto vendría a ser la presentación del autor, el contexto histórico. También, pues, una pequeña introducción a la temática. Y vamos a generar preguntas y reflexiones. En la lectura sería individual o en grupo. Esto que vamos a hacer, pues vamos a identificar el análisis de elementos literarios y vamos a realizar una discusión guiada del tema. En lo que es la postlectura, vamos a dialogar, vamos a hacer también pues un debate sobre los aspectos controvertidos y vamos a relacionar el texto con la realidad sociocultural ecuatoriana. Por último, tenemos la producción textual. Vamos a realizar textos relacionados con lo leído y la planificación de la estructura y contenido. En lo que es la evaluación, vamos a realizar una presentación y analizar los textos producidos. Eso sí, pues hay que resaltar diferentes aspectos, ya sean positivos o para mejorar. La retroalimentación del docente y de los compañeros sobre la calidad y la pertinencia de los trabajos. Se van a autoevaluar los estudiantes sobre su desempeño y logros alcanzados en relación a los objetivos propuestos. En lo que es el análisis, pues tenemos aquí que implica pues descomponer el contenido del texto en sus elementos constituyentes, como ideas principales, argumentos, evidencias, estructuras y estilo. Se analizará un texto pues, donde se busca comprender el propósito, el contexto y mensajes subyacentes. La comprensión vendría a ser pues donde implica la interpretación, cómo se va a interpretar o asimilar el contenido del texto. Comprender implica pues captar lo que es su significado global y también pues los detalles específicos que podrían sustentarlos. En lo que es el componente implica pues una capacidad donde se va a extraer cierta información o tal vez vamos a inferir significados implícitos, donde esto pues nos permite identificar relaciones entre las ideas y vamos a evaluar coherencias del texto en su conjunto. En lo que es la construcción textual, pues se refiere al proceso de organizar y estructurar ideas
de manera coherente y efectiva para comunicar un mensaje claro y persuasivo. Vamos a realizar la construcción textual donde va a implicar pues, la atención, la gramática, el estilo y la adecuación al propósito y lo que vendría a ser la audiencia. Esto es todo en base pues a lo que hemos tratado el día de hoy de la obra literaria Laura Jeans. Gracias.